Hola amigos, bienvenidos nuevamente a este su canal GateW, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Bueno amigos, como siempre, su amigo servidor Ubaldo Quiñones, trayéndoles hechos, noticias e información muy importante, así también como un pequeño análisis al final de los hechos y la noticia, como siempre lo ha hecho su servidor Ubaldo Quiñones. Y vayamos nuevamente a Bielorrusia. Y aquí comenzamos nuevamente en Bielorrusia. Este pasado 3 de septiembre, el señor Alexander Lukashenko, presidente de Bielorrusia, afirma lo siguiente: no solamente hemos enviado una gran cantidad o un gran contingente militar de Bielorrusia a las diferentes fronteras, tanto occidentales así también como de Lituania. Occidentales es las fronteras con Europa, con Polonia, Bulgaria y otras naciones, sino que hemos enviado a más de la mitad del total del ejército para sellar completamente esa región o esas fronteras, más de la mitad del total del ejército bielorruso. O sea, prácticamente un sello total de todas las fronteras, precisamente de Bielorrusia. Nos hemos visto obligados por los pasos amistosos de la Organización del Atlántico Norte, que realiza ejercicios militares en la frontera bielorrusa, no solamente enviando unidades de la Organización del Atlántico Norte, sino una gran cantidad de unidades del gobierno de Estados Unidos, 18 aviones de combate F-16. Nos hemos visto obligados a responder de esta manera para garantizar la seguridad, tranquilidad, independencia y libertad de los bielorrusos, de los bielorrusos. No importa lo que haga la Organización del Atlántico Norte, él va a garantizar su independencia y soberanía completamente, así tenga que enfrentar a la Organización del Atlántico Norte. Estados Unidos realiza ejercicios militares en Lituania con fuego real, a unos cuantos kilómetros de la frontera rusa, En la visita que realiza el ministro de Relaciones Exteriores de Bielorrusia este pasado 2 y 3 de septiembre, fue a solicitar al gobierno de Rusia que continúe su apoyo, asegurando su apoyo al gobierno del señor Alexander Lukashenko en las acciones que se dan no solamente internas, sino externas o en las fronteras de Bielorrusia. Después de terminar la reunión el secretario de Relaciones Exteriores de Bielorrusia, así también como del secretario de Relaciones Exteriores de Rusia, el señor Sergei Lavrov, afirmó lo siguiente: Rusia se compromete y está comprometido con el gobierno del señor Alexander Lukashenko o los ciudadanos de Bielorrusia a seguir apoyando a su gobierno ante cualquier amenaza o circunstancia. Continuaremos el apoyo incondicional al gobierno hasta que la situación interna se estabilice y deje de aparecer algún tipo de amenaza en la frontera de Bielorrusia. Algún tipo de amenaza, la Organización del Atlántico Norte, por ejemplo, pero vayamos. O sea que desglosemos un poquito todo esto de por qué todo esto, ¿Por qué todo esto? ¿Realmente qué hay aquí en todo esto? Primero, aquí les va, como siempre, un pequeño análisis, pero rapidito. Por ejemplo, ¿quién ganó las elecciones este pasado 9 y 10 de agosto allá en Bielorrusia? El señor Alexander Lukashenko. Sería su 6º mandato consecutivo. Pero pese a todo esto, para aquellos que no lo entienden, el 6º mandato consecutivo del señor Alexander Lukashenko, ganando las elecciones con el 80%. Eslovana, que sería su rival, Eslovana únicamente ganó con el 10%, o sea, no representa absolutamente a nadie, pero le pide la intromisión en los asuntos internos de Bielorrusia a Europa y a otras naciones, incluyendo a Estados Unidos. Por eso el señor Sergei Lavrov afirmó lo siguiente después de la reunión que sostuvo con su homólogo de Bielorrusia: Es inaceptable la intromisión en los asuntos internos de Bielorrusia por parte de Europa. Ahora, para aclararles, porque muchos me dejan comentarios, yo digo, aquí vamos otra vez al asunto. ¿Qué es lo que dice la Carta Magna de la Organización de Naciones Unidas en el artículo 19? Ninguna nación o grupo de naciones puede interferir en los asuntos internos de otra nación. No puede interferir. ¿Y qué es lo que está haciendo Europa al no reconocer las elecciones de Bielorrusia, cuando es el 80% de la nación quien votó por el señor Alexander Lukashenko? Y
y a quienes acusó el señor Alexander Lukashenko en las marchas y protestas violentas de ser agentes enviados precisamente por naciones europeas que quieren desestabilizar precisamente a la nación y de esta manera justificar algún tipo de acción militar y sanciones económicas en contra de la nación bielorrusa. O sea, en realidad todo esto está preparado por Europa o por las grandes multinacionales y transnacionales que quieren un gobierno que les permita el saqueo de los recursos de los bielorrusos. O sea, ganarle la partida a Vladimir Putin, poner la Organización del Atlántico Norte, comerse esa otra nación, o sea, someterla y luego robarla completamente. O sea, eso es lo que representa la Organización del Atlántico Norte bajo mi punto de vista como analista. Lo digo yo, Ubaldo Quiñones, YouTube. Este es mi punto de vista. Esto es lo que yo pienso. Esto es lo que yo analizo como analista que soy. Pero vayamos más lejos todavía con todo esto. Entonces, ahí ya le di todo el cuadro del por qué todo esto del señor Lukashenko y precisamente por qué Rusia no le va a permitir precisamente la toma de Bielorrusia. Y esto precisamente, ¿por qué Estados Unidos sí puede realizar ejercicios militares cerca de la frontera de Rusia? Y cuando el señor Vladimir Putin realiza ejercicios militares cerca de las fronteras de con Letonia, Estonia y Lituania, inmediatamente dicen que representa una amenaza para la seguridad de las naciones europeas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué la Organización del Atlántico Norte sí puede realizar ese tipo de maniobras o provocar a Rusia, pero Rusia no puede defenderse? Por favor, dejémonos de hipocresías. Las cosas se dicen como son, o mejor no se dicen. Y si hay algo en su canal GateW, que aquí las cosas se dicen claras, tal y como son, y con el análisis les digo qué hay detrás de todo esto. Lo que quieren es seguir acercando a Rusia, acercando a la Organización del Atlántico Norte, a las naciones del Báltico, como Estonia, Lituania y Letonia. Estas naciones han impuesto sanciones económicas. Aquí le va, mire, por ejemplo, Europa impondrá sanciones económicas en contra de 30, ¿ok? De 30 altos oficiales de Bielorrusia, incluyendo al señor Alexander Lukashenko, al ministro de Defensa, al ministro del Interior y a todos aquellos que han participado o apoyado las acciones violentas que realizara la policía en contra de quienes marchaban y protestaban después de las elecciones. O sea que las elecciones, la señora eslovena, que fue la que perdió las elecciones y huyó precisamente a Lituania, pide la interferencia en los asuntos internos. La Carta Magna dice que no debe ninguna nación entrometerse. O sea, es lo que le digo, Europa quiere representarse como las naciones democráticas cuando pisotean toda norma y ley internacionales. No podemos creer en ninguna nación. Usted, hermano latinoamericano, no puede creer en una nación europea. No puede. Porque estas no sirven absolutamente, o es una hipocresía su puta democracia, o digamos su democracia es una hipocresía, pero vayamos. Aquí, precisamente estas naciones, ahora yo le pregunto, estas naciones que fueron las que iniciaron a pedir sanciones económicas en contra no solamente de los altos oficiales precisamente de Bielorrusia, sino también sanciones económicas en contra de la nación, a lo cual el señor Alexander Lukashenko afirma que es una guerra diplomática en contra de Bielorrusia y que Bielorrusia podría cerrar totalmente las fronteras que transportan los diferentes mercancías, así también como productos, a las regiones de allá, de las naciones del Báltico, de Estonia, Letonia y Lituania. Estas naciones que pidieron sanciones. Ahora yo le pregunto a estas naciones, aquí le voy a dar otro ejemplo de esta estupidez por parte de esas naciones del Báltico, como Estonia, Letonia y Lituania. ¡Qué estupidez! Ellos saben perfectamente que si Bielorrusia, por la situación geográfica que tiene Bielorrusia y Rusia, prácticamente estas naciones quedan incomunicadas. Lo pueden hacer a través del aire o a través del mar. Pero ¿cuánto le costaría a los ciudadanos o a la economía precisamente de estas naciones del Báltico si el señor Alexander Lukashenko cierra por completo sus fronteras y no le permite el acceso a los productos de Europa por su frontera? ¿Qué va a suceder? Las doblegan económicamente, las humillan, si quiere Bielorrusia y si quiere Rusia. Ahora que si quieren aplastarlas, pues más fácil, pueden fácilmente aplastarlas. Yo digo, el problema está que estas naciones, Estonia, Letonia y Lituania, son exrepúblicas soviéticas, o sea, exrepúblicas de Rusia. Tienen las mismas costumbres, hablan el mismo idioma, pese a que tienen diferentes idiomas, hablan también ruso, todas y cada una de ellas, incluyendo a Bielorrusia, incluyendo a Ucrania. Entonces hablan ruso, y es increíble, es imposible, sería ilógico
que es ilógico que estas naciones apoyen acciones en contra de sus propias naciones hermanas como Rusia o Bielorrusia, y que apoyen a naciones europeas que siempre han estado en contra de ellos mismos. O sea, no los entiendo. Yo no entiendo a esas naciones del Báltico, a esas repúblicas o ex repúblicas soviéticas, no las entiendo, porque ellos, si Rusia quiere aplastarlos, los puede aplastar. Si económicamente los quieren destruir, Bielorrusia cierra su frontera, Rusia también lo hace, y prácticamente pues los condenan a la miseria. O sea, es ilógico, pero bueno, cuando se tienen gobiernitos que tal vez fueron, ¿cómo le diré?, manipulados, o que fueron sobornados para que tomaran el poder y de esta manera entregaran su nación, su soberanía a la Organización del Atlántico Norte, y someterse a las políticas de Europa como ellos quieran, pues bueno, pues se han perdido soberanía, libertad, han perdido absolutamente todo, y todavía se ponen como perritos bravos a ladrarle a Rusia, al oso, a ladrarle a Bielorrusia, que tiene un poder militar incalculable, por Dios. Pero bueno, cuando se tiene este tipo de personajes en diferentes naciones y una Unión Europea que no renuncia a su imperialismo depredador, bueno, el mundo debe tener cuidado con todas estas naciones. Si hay una víctima aquí en todo esto, y quien está actuando mal, yo lo digo con toda responsabilidad, quien está mal, completamente fuera de sí, pisoteando normas y leyes, es Europa. O sea, Europa ya no respeta tampoco ni normas, ni leyes, ni estatutos, únicamente quiere imponer sus condiciones como quiera, pero yo creo que aquí detrás de todo esto siempre está Estados Unidos. Y desafortunadamente las naciones europeas han perdido su libertad, su independencia, han perdido su dignidad, y no son más que colonias sometidas, aceptando las imposiciones que les pongan desde el Departamento de Estado. Yo lo digo con responsabilidad, es mi punto de vista como análisis, y por eso tiene esta situación allá en Bielorrusia. Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.